Saludos, amados hermanos. Estamos reiniciando continuando nuestro encuentro, Familias Estables en un Mundo Convulso. Y le queremos invitar a que hoy usted pueda participar y pueda también compartir acerca de esta temática que se titula acoso escolar. Está tomando mucho auge, ha estado muchas familias afectadas en lo que se conoce como bullying o estos sencillos actos de enfrentamiento escolar que en muchos casos pues motivan la afectación de las víctimas y a la vez también contribuye a un proceso delincuencial en cada uno de los abusadores que, si no se pone alto, pues va a tener exactamente consecuencias devastadoras para también esas familias. Así que en este tema del acoso escolar, tanto el abusador como el abusado y sus familias involucradas, pues lógicamente van a tener pérdidas. Pero queremos en este tiempo pues pedirle que podamos juntos orar e interceder al Señor para que podamos de esa manera abordar el tema, tratar cada una de sus aristas más claves, pudiéramos decir, y de igual manera también algunas soluciones lo más empíricas posible que podamos ofrecer a este grave mal que está también dañando y afectando a las familias. Oremos. Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias por tus bondades. Te queremos agradecer por tu infinita misericordia. Te damos gracias por tu palabra que nos instruye, que nos capacita y que nos permite en cada uno de estos temas que estamos tratando siempre encontrar los recursos necesarios en tu palabra para poderlo abordar, tratar de manera adecuada y encontrar soluciones también a estos dilemas que están afectando a las familias actualmente. Así, Padre Celestial, pedimos que sea tu Espíritu que nos esté guardando, que nos esté protegiendo y que cada uno de tus hermanos y amigos que van a estar en contacto con este video, que también, Padre, pues puedan enriquecerlo con sus comentarios y también, oh Padre Celestial, apropiarse de cada una de estas ideas. Así, oh Padre, descansamos en ti, en tu Espíritu, en tu Hijo amado y en tu gran amor. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. El abuso escolar o el acoso escolar, como usted prefiera llamarlo, se ha convertido en un mal y sobre todo a las familias más desprotegidas muchas veces, en este caso los hispanos, algunas poblaciones y demás, pues han sido víctimas o blancos de este proceso. Sobre todo, por ejemplo, en la temática del idioma, algunos emigrantes pues ingresan al sistema educacional y su idioma pues está en proceso de crecimiento, está en proceso de aprendizaje y lógicamente pues van a tener ciertas situaciones que no se advienen con un nativo en temas del habla, ¿no? Y pueden ser tratados como bullying en esas situaciones. También hay un caso contrario, son personas que vienen de un medio muy lleno de violencia y de agresividad y llegan a las escuelas y llegan a estos lugares también y van a querer pues vertir lo que ellos saben y conocen cómo funcionan es sencillamente esos actos violentos y también en ese sentido nos van a estar afectando. El abuso escolar, como ya ustedes ven en nuestra temática, queremos mirarlo o definirlo qué cosa es como tal. El acoso escolar o el abuso escolar es un comportamiento denigrante. Es decir, su intención es dañar, menoscabar a aquellos que son más vulnerables, a aquellos que están menos adaptados, a aquellos que pueden tener algún tipo de limitación física o algún defecto también físico. Son los blancos idóneos de estos comportamientos denigrantes
y que en muchas ocasiones también podemos llamarle o agresivos hacia otras personas, porque puede comenzar, después lo veremos, como puede comenzar con burla, pero puede ir incrementándose a un proceso de agresividad físico mucho más violento. Estos abusos pueden ser, por ejemplo, de carácter verbal, aquellos comentarios pues despectivos que hacemos hacia otra persona. Ya hemos definido que son más vulnerables, que pueden tener defectos, que pueden sentir no estar todo lo adaptado que debieran en la sociedad actual. Esto va a generar un poco también de insultos y demás, y ciertas calumnias, que son esas historias que se pueden inventar, que se pueden recrear en el sentido de hacer más daño aún a la persona que es víctima de este abuso escolar o de este acoso. Es decir, que ese es, pudiéramos decir, las definiciones que pudiéramos ofrecer en este sentido o de esta manera. El acoso incluso puede llegar a avanzar a lo que llamamos pues en el sentido pues físico. Avanza hacia, por ejemplo, patadas, golpes, puñetazos sin tener exactamente una razón alguna de ser, sencillamente por ser más débil, por ser más vulnerable, pues ya es en pensamiento del agresor merecedor de este tipo de ultraje, de este tipo de comportamiento denigrante. Empujones, sobre todo en presencia del resto de las personas. Y siempre cada uno de estos eventos procede de un desequilibrio de fuerza. Es decir, la víctima va a estar a un nivel inferior y el abusador va a estar en una posición pues mejor, más seguro, pudiéramos decir, y desde esa posición de seguridad o de altura es que ejerce exactamente su presión sobre la persona vulnerable en este caso. El acoso o el abuso escolar pues también conlleva al aislamiento social. ¿Por qué? Porque las personas abusadas se van a intentar retraer al máximo de estos lugares donde los golpes, los empellones, las críticas verbales, pues le están haciendo mella. Pero recordemos que, sobre todo si son estudiantes en este proceso, ellos deben estar asistiendo a la escuela, deben estar pues siendo parte de algún grupo, pero el abusador con sus continuas agresiones logra que la persona se aísle, se convierta en un ermitaño, se convierta en alguien como un paria en la escuela, alguien que el resto del grupo no va a aceptar o no va a querer aceptar. Muchas veces, por ser solidarios pasivamente con el agresor, otras veces, en otras ocasiones, por temor a que ellos mismos también puedan ser objetos si se juntan, ¿no? Si se unen a los agredidos, y lo que va a estar provocando o enfatizando, va a estar haciendo cada vez más difícil este proceso que lleva a un aislamiento social. En la época actual, con todo este desarrollo de las redes sociales, del ciberespacio, ha también aparecido una modalidad, pudiéramos decir, más reciente de acoso, y es el acoso cibernético. Son esos textos que a veces se envían en las escuelas, son aquellos videos donde en condiciones o en situaciones un poquito incómodas para la víctima, que se distribuyen de manera masiva dentro del aula, dentro incluso de la escuela en sentido general, y que va a colocar a la víctima en entredicho, lo va a hacer apenar, lo va a hacer avergonzar y le va a estar afectando, pudiéramos decir, en gran manera con relación a su autoestima y a su valía ante el grupo. Recordemos que
estamos fundamentalmente hablando de la edad de la adolescencia, aunque también estamos incluyendo el grupo de los más pequeños. En esta etapa, ellos son muy vulnerables a las críticas y a las opiniones del resto de su grupo. Incluso más allá de lo que sus propios padres pues piensen u opinen, la opinión del grupo es muy importante para ellos. Por lo tanto, estos ciberataques, para llamarle de alguna manera, van a estar dañando ese proceso y también van a estar pues provocando ciertos males. El enviarles textos, mañana no vayas a la escuela porque te va a pasar tal cosa, está muy de moda porque ellos tienen sus números, tienen sus maneras de comunicarse. Incluso ahora en esta etapa de pandemia, donde supuestamente estos eventos no debieran suceder porque están aislados, están en sus casas, pues hay reportes evidentemente de que sí está sucediendo. Incluso hay reportes de incremento de sucesos en este sentido. El acoso también puede estribar en comentarios racistas, y ahí es donde podemos decir que a veces caen los hispanos o cae algún grupo racial, específicamente los robos. Es decir, esta persona es tan vulnerable que si trae algo nuevo, un zapato, lo lanzan hacia el techo o lo lanzan hacia los cables de la electricidad, se lo cogen, le roban su merienda, sus objetos personales. En algunos de estos lugares que hay casilleros, ahora están clausurados, pero también estos casilleros a veces ocurren pues ciertos robos para denigrar más. Por supuesto, todo esto viene acompañado de amenazas. Se amenaza a la víctima para que no hable, para que no diga, para que no comparte con las autoridades competentes, y se está cerrando sobre ellos a la vez un candado muy de violencia, una camisa de fuerza que los coloca precisamente o lo hace cada vez más aislado al respecto. El acoso escolar, hablando en términos estadísticos, es más corriente, es más frecuente, pudiéramos decir, en las etapas preescolares. Es decir, desde kindergarten hasta los primeros grados, el acoso es frecuente. Se halla incluso también hasta el comienzo de la pubertad, y incluso llega hasta los adolescentes mayores, pero ya comienza a disminuir un poco en cuanto a cantidad y demás. En el caso de los adolescentes mayores, tienden a canalizar un poco su rabia hacia los demás, pues alimentando con grupos que afirman su identidad. Y es este el momento, pudiéramos decir, más peligroso, porque es el surgimiento de esas pequeñas pandillas escolares, de estos pequeños grupos que se aglutinan a veces alrededor de un líder que exactamente no sabe ni lo que quiere, pero puede venir de un hogar deteriorado que ha arrojado este tipo de personalidad, y aunque no sabe por su inexperiencia hacia dónde va, la propia pandilla, el propio grupo, de alguna manera también lo empuja a que vaya cometiendo actos cada vez más delincuenciales, y en muchos casos pues hasta castigables. Están llenas los noticieros y la bibliografía de ejemplos precisamente de estos acontecimientos. Hasta el extremo, bueno, que se aparecen las famosas pandillas criminales. Usted puede ver en algunas esquinas, en algunas señales del tránsito donde hay ciertas marcas. Usted puede pensar que esas marcas no tienen significado, pero a veces algunas de estas pandillas están marcando su territorio y están transmitiendo algunos mensajes que no entendemos en toda la envergadura y en toda la extensión, pero que existen y se están proliferando y están surgiendo precisamente dentro o al interior de nuestras escuelas. Este evento de pandilla, pudiéramos decir que es una de las formas más intensas o muy intensas o peligrosas también del acoso y del acoso escolar, porque estos pandilleros pues forman parte a veces, la pandilla les exige, por ejemplo, que hagan algunos actos para poder ingresar o ser parte
de la pandilla demostrando su valía y tienen que hacer exactamente, o ellos son empujados a hacer lo que la pandilla exigen que hagan para poder ingresar y formar parte de estos lugares y también recibir el reconocimiento al ingresar a estos sitios. Y esos actos pues muchas veces implica a hacer estos actos denigrantes que estamos llamándole acoso o bullying en la escuela. Con relación a las hembras y los varones, en la temática del acoso, bueno, las estadísticas refieren o dicen que en las muchachas es menos frecuente. Pero ojo, es muy interesante mirar las estadísticas y está incrementándose estos niveles en las muchachas, lo cual es un fenómeno digno de estudiar y de reflexionar porque se está moviendo esta estadística en un sentido de incremento y es importante que no los perdamos de vista. Pero aún en el caso de los varones es más frecuente la existencia o que ellos pues tengan por lo que se llama acoso escolar. En el caso de las muchachas, el acoso en su forma más clásica, pudiéramos decirle, tiene que ver con acoso verbal. Es decir, mira aquella, la de las piernas delgadas, mira la otra que no le han salido los bustos, mira aquella que no tiene los glúteos, en fin, es una serie de comentarios que en muchas ocasiones pues está dirigido precisamente en el sentido verbal, pero que lógicamente pues afecta muchísimo a las muchachas, sobre todo recordamos que en el caso de las mujeres la belleza y la presencia física tiene un impacto extraordinario en su vida y en su formación. La mayoría de estos comentarios están relacionados precisamente con el sexo. Es decir, si ha desarrollado, si no ha desarrollado, si su cuerpo se ha contorneado, si no ha ocurrido de esa manera, si se rasura, si no se rasura, si los peinados, en fin. Es una etapa muchas veces, podríamos decir, muy conflictiva, porque los adolescentes están asomándose a muchos cambios, no solamente físicos, sino también en el ambiente que les rodea y las presiones del grupo de muchachas es en muchos casos extraordinariamente fuerte que tiende a moverlas o a llevarla en el sentido de denigrarla o en el sentido de hacerla sumarse o meterse en ciertas decisiones que no son para nada ni saludables ni buenas para sus vidas. Hay también en el caso de las muchachas la divulgación de ciertos rumores, si tuvo un novio, qué hizo con el novio, hay también pues ciertos chismes que se divulgan. Ella fue capaz de subir a una página un video sin ropa, ese video pues se riega por todo el aula, por toda la escuela. Estoy enfatizando en esa temática porque es lo que ocurre en el caso de las muchachas, aunque en la fase más light, pudiéramos decir, tiene que ver con comentarios, que si tuvo un novio, que si no lo dejó, que si se ha desarrollado, si no lo ha hecho. Esa es una etapa mucho más, pudiéramos decir, hasta cierto punto inofensiva, pero que tiene un impacto durísimo y que puede escalar o puede llevar a las muchachas como ya hemos dicho, involucrarse en ciertas cosas que pueden ser difíciles para su vida y también para su salud. En caso de los varones, ya hemos definido que es más frecuente las temáticas del acoso, pero en el caso de los varones, el acoso tiene mucho más que ver en el plano físico. Los varones pues quieren demostrar la fuerza de sus músculos, quieren demostrar el crecimiento que han experimentado en el dominio de algún tipo de deporte. De alguna manera el varón es un competidor, está ya comenzando entonces a dar sus primeros pasos en esa competencia imaginaria, pudiéramos decir, y parte de esa competencia es eliminar a aquellos que están a la par, pero otras veces también es dominar a aquellos que están por debajo de su estatus y eso también le da cierto
cierto renombre, cierto reinado dentro del grupo. Entonces, mirando el uno y el otro, en el caso de las muchachas, el acoso tiene más una tendencia verbal, y en los muchachos tiene más una tendencia física que ocurre. El acoso en los adolescentes debe ser tomado como una señal de advertencia, y una señal de advertencia muy, muy seria, muy, muy seria. ¿Por qué? Los acosadores, pudiéramos pensar, algunas personas dicen, no, pero él es un león en la escuela, no se deja montar. Él es ahí jefe del grupo. Y uno, a veces algunos padres se sienten hasta orgullosos, ¿no? De hecho, déjenme decirle que los acosadores, que generalmente forman parte de estos grupos de liderazgo, corren el riesgo, precisamente por necesitar un poquito más de ese comentario del grupo, de esa retroalimentación que esté fortaleciendo esa conducta denigrante o negativa. Ellos están avanzando cada día más hacia una conducta antisocial. Están avanzando cada día más a convertirse en unos delincuentes al futuro, lo cual es extraordinariamente peligroso, no solamente para ellos, sino también para su familia, para su entorno familiar, porque son ellos los que más adelante van a estar sufriendo las consecuencias precisamente de no haber puesto un alto en este proceso y haber pensado que las cosas marchaban bien, de haberse sentido a veces hasta orgulloso de que sus hijos pues hayan tenido estos niveles de liderazgo, y no saben que en este proceso también lo están empujando hacia un lugar de presión, y lo están llevando a un lugar donde realmente él no va a querer estar en un futuro, ni tampoco la familia va a desear que esté. En el caso de las víctimas sobre el cual se ejerce el acoso, es necesario pues intervenir. Por eso es que estas agresiones son una advertencia muy fuerte, porque tienen que ver con el acosador, pero también con el abusado, porque hace falta intervenir para el bien de la víctima, porque si usted no lo rescata de ese medio, pues no sabemos hasta dónde va a trascender o hacia qué niveles se va a incrementar estos abusos, y puede existir hasta peligro para la vida, puede existir en comportamientos de cambio de carácter, puede generar un suicidio, en fin, pueden ocurrir un montón de aberraciones que muchas veces no son 100% predecibles, pero que es importante que tengamos en cuenta o presente. Algunas personas incluso consideran el acoso escolar como algo normal, entre los jóvenes, pero recordemos que el acoso puede dañar seriamente a la otra persona. Entonces, con este tipo de juego no podemos tratar, no podemos dejarlo pasar por alto. Es importante intervenir. Ya hemos visto que tanto para uno como para el otro es necesario tomar en cuenta con absoluta seriedad esta advertencia cuando está ocurriendo, aun cuando esté ocurriendo en las etapas más tempranas de la vida. Es importante que usted vaya pues tomando algún tipo de medidas o reacciones que más adelante vamos a estar proponiendo pues al respecto. Los acosadores con frecuencia, o los acosados con frecuencia experimentan miedo y experimentan tensión. Analice usted que su hijo, si fuera una persona que estuviera víctima de acoso, la mayor parte de casi que del tiempo va a estar en la escuela. Si la mayor parte del tiempo va a estar bajo esa presión, bajo esa tensión y sufriendo o bajo los efectos de ese miedo. El miedo puede ser algo paralizante. Recordemos que el miedo paralizó al pueblo de Israel cuando llegaron ahí ante el informe de aquellos 10 espías que transmitieron un informe negativo. El miedo pudo haber paralizado también a Esaú cuando sencillamente
o aquellas personas que estaban dispuestas a perseguir a otros de dentro de la palabra. El miedo paralizó a los habitantes de Jericó. Estaban absolutamente temerosos. Ahora imagínense ustedes entonces a sus hijos que estén experimentando una situación de miedo por un tiempo prolongado. En algunos casos, entonces, la respuesta que ellos dan es evitar ir a la escuela. Comienzan a aparecer algunas enfermedades psicosomáticas, pudiéramos decir, asma, catarro frecuente, situaciones de alergia, y usted dice, este niño se enferma continuamente, ¿qué es lo que está pasando? En esa escuela no hay niveles higiénicos, y no se percata usted que eso es sencillamente una respuesta que ellos están ofreciendo para evadir su tiempo presencial en las escuelas, y es, perdón, una de las posibles respuestas que estén dando. En encuestas realizadas en escuelas se ha encontrado que el 88% de los estudiantes fueron testigos de acoso escolar. Fíjense, 88% de los estudiantes. No estamos diciendo ni que estuvieron realizando acoso o fueron víctimas de acoso, sino que fueron testigos. Es decir, se formó una reyerta, miraron todas estas situaciones y ellos fueron testigos presenciales de lo que estaba sucediendo, de lo que el agresor hacía sobre el abusado, el comportamiento del abusado hacia el agresor, el comportamiento del abusado con el resto de las personas, el comportamiento del agresor con el resto de las personas. Ellos fueron testigos. El 88%, porcentaje elevadísimo de estos llamados por mirones, los testigos también se ven afectados, porque ellos pueden sentirse culpables de por qué ellos no defendieron, por ejemplo, al que estaba más vulnerable, de por qué no le plantaron cara a aquel que estaba ejecutando este abuso, porque ellos los consideran abuso. Recordemos que en esta etapa de la vida ellos son capaces de definir muy bien las características del bien y el mal. Esto puede sumir a los observadores en un sentimiento de impotencia y también de desvalío, es decir, de poca valía en cuanto a su vida. Y estos sencillamente son los observadores. Así que miren cuántas aristas estamos mirando alrededor de un proceso de abuso escolar o acoso escolar, como usted pues prefiera llamarlo. Vamos a mirar algunas formas en las cuales este acoso se manifiesta o este abuso se manifiesta. Miremos la primera de ellas, el acoso visual. El acoso visual es un comportamiento dirigido a intimidar a las víctimas con gestos. Sabe que hay algunos gestos que son violentos, usted los conoce, lo ha visto a veces hasta en la vida pública, a veces usted ha sido víctima de ellos y algunos han sido también actores de estos gestos. Muecas, es decir, esta como simulando gritos o abrir los ojos, en fin, que dibujan un retrato bien ofensivo. Ya habíamos hablado de pintar grafitis, a veces pues señalando de que yo pertenezco a tal grupo, yo soy tal grupo, esta es mi área, por favor, ve a ver dónde tú te metes. El daño a las pertenencias de la persona agredida tiene que ver con lo que se llama acoso visual. Para que la persona vea, le dejan escrito una notica, se orinan en su ropa, marcan o le hacen algún tipo de mancha a sus pertenencias, con la intención de decirle, te estamos mirando aún cuando tú no estés, estamos siempre pendientes de ti. Este es el acoso visual. Está también lo que se llama el acoso verbal, son las amenazas como lo dice la palabra, a través de palabras, insultos, chismes muchas veces crueles, chismorreo, divulgación de rumores, emitir ciertos sonidos ofensivos. A veces algunos le dicen que es como un patico, otros le dicen que es un cochinito, en fin, si son grandotes le dicen que son un elefante, hacen sonido de elefante, son ciertas cosas que, ya les digo, a algunos les parecen que esto es normal,
pero entendemos que es algo extraordinariamente serio y que es digno de ser, que se pare. Y más adelante un tercer tipo de acoso es el acoso físico, que ya tiene que ver con golpes, con el lanzamiento de objetos, tirar la mochila, tirar el borrador, lanzar una botella, en fin, escupitazos, ciertos codazos, agarrones, empujones, impedirle el paso o bloquear el paso, un comportamiento también erótico y agresiones sexuales. Y estas agresiones sexuales tanto de hombres con hombres como de hombres a mujeres. Es decir, de adolescentes a muchachas o de ellos a los varones, con el objetivo pues, de denigrar en ese sentido. Ya hemos hablado también que hemos hablado del acoso cibernético. Usar la internet para acosar o intimidar, todos estos mecanismos de chat. Hay muchos jóvenes que están tienen grupos en su escuela donde hay chats que ellos continuamente se están comunicando y por cierto que hay algunos de ellos que es difícil de rastrear la información porque son chats muy privados, pero que están ellos siendo víctimas de abuso sin que la familia ni las autoridades puedan a veces saber a ciencia cierta lo que está ocurriendo en ese sentido. O puede ser la vía más simple o sencilla de los correos electrónicos y demás. Los acosadores muchas veces justifican su conducta diciendo que estaban bromeando. Cuando son confrontados, ellos dicen, no, era una broma, yo estaba jugando con él. Recordemos que estos son juegos exactamente muy pesados y son juegos que intentan denigrar a la otra persona. Por lo tanto, esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es un gran peligro, tanto para la persona que lo ejecuta como sobre la persona que está siendo ejecutado. Esta es la manera en que ellos intentan evadir su responsabilidad, pero, ojo, tenemos que tomar esto muy en serio. Miremos algunos consejos sabios que podemos darle a esa persona si está sufriendo de esto o sus hijos, sus familiares sufriendo de acoso. Antes de producirse los actos violentos, es corriente que existan amenazas y acosos. La víctima no lo cuenta, no lo va a decir, pero está ocurriendo. Entonces es esencial, es importante, ya lo hemos dicho, no solamente para este tema del acoso, sino para otros temas que hemos tratado anteriormente. Recalcamos nuevamente la importancia de la comunicación padre e hijo, la importancia de la franqueza padre e hijo, la importancia de estar al tanto de cada una de las cosas que ellos están haciendo. Se necesita, por tanto, hacer preguntas directas de lo que está pasando en la escuela y de cómo le va. Y no tenga usted por alto que todo lo que ellos digan son cosas bien importantes. Una buena comunicación padre e hijo, y cuando hablamos de padre, estamos hablando en el sentido genérico padre y madre, mantiene a los adolescentes seguros, porque los padres les pueden estar ofreciendo herramientas que ellos no tienen para salir adelante, o pueden estar también ofreciendo herramientas para regular el comportamiento si son ellos parte de estos agresores de los cuales estamos hablando. En un ambiente de cariño, es el mejor salvavidas que usted puede hacer para evitar cualquier tipo de daño, sea en un sentido o sea en el otro, sea en el sentido de abusado o en el sentido de abusador. Es importante este cariño y demostración. Los padres desempeñan entonces un papel decisivo para ayudar a sus hijos a tratarlo los acosadores. Los padres pueden impartir conocimientos, le pueden enseñar, le pueden decir, y no estamos hablando exactamente que si te dieron un golpe da tú dos, estamos hablando de cómo usted puede modelar su comportamiento, de cómo, qué elementos puede usted hacer si usted ve que su hijo está demasiado, pudiéramos decir, endeble físicamente. Usted puede sencillamente instruirle como padre a que haga ejercicio, a que se perfeccione en un deporte. Cada uno de estos elementos le va a ayudar a ellos a alcanzar valía en el sentido de la escuela. Recordemos que es importante porque ellos, en la medida que sean
buenos en un deporte, buenos en algún área, ese va a ser su punto fuerte y va a ser una puerta de entrada para convertirse en líder de estos grupos y a la vez líder sano de estos grupos. Habilidades también para que los hijos se puedan defender, porque hace falta muchas veces también aprender a defenderse. Los padres son responsables de transmitir cada uno de estos conocimientos. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer prácticamente? ¿Qué plazos prácticos podemos dar? Primero, hable de ello. Hable de lo que pasa en la escuela. Hable del acoso que puede ser víctima. Hable de qué cosa es normal y qué cosa es anormal en este sentido del comportamiento. Los adolescentes tienen que saber que el acoso es un problema grave y ellos no tienen por qué estar bajo ningún tipo de acoso. Hace falta que ellos hablen con sus padres el comportamiento que están siendo víctimas en las escuelas. Es importante que ellos se abran y digan, pero eso hace falta enseñarlo para cuando llegue el momento, antes de que se agrave, ya usted haya encontrado una vía de solución o de escape a ese dilema. En el caso de los padres, hable sobre el tema del acoso, sea consciente que esto puede estar afectando ya a su hijo y usted no lo sabe. Sea consciente de eso, que puede estar afectando a sus hijos y que usted no lo sepa. Esfuércese por crear una atmósfera de confianza. La segunda cosa que podemos hacer, segundo paso práctico, rebaja las tensiones. Recordemos que la persona que esté víctima de acoso o está siendo acosado pasa un gran tiempo bajo esa presión en el sentido. Como adolescente, es importante que le enseñemos a aprender a responder adecuadamente ante el acoso. La burla, cómo responder ante la burla. La agresividad física, cómo responder ante ella. Los padres necesitamos pues hablar y rebajar un poquito las tensiones para que ellos puedan salir adelante y puedan sentirse más relajados, más seguros y tranquilos y así evitar una escalada en estos niveles de acoso que estamos hablando. En el caso de los padres, aunque usted lo vea sencillo, notifique a las autoridades de la escuela, hable de los valores a sus hijos y busque una solución oportuna. No espere a que la situación se vaya a agravar aún más, de pasos previos, y aumente la confianza enseñando a sus hijos a establecer límites. En el caso de los adolescentes, establezca ciertos límites que desalienten al acosador. Usted se ha convertido en alguien más fuerte, usted se ha convertido en alguien más hábil en los deportes, el acosador va a decir, mejor buscamos otra persona. Pero en el caso, incluso en ese sentido, es importante que usted se convierta en un vocero para evitar que ese acosador siga haciendo daño en otros lugares. En el caso de los padres, enseñen a sus hijos cómo responder ante alguna de estas amenazas y estaría usted de esa manera reduciendo los perjuicios del abuso. Es importante que los padres coloquen a sus hijos en deporte, coloquen a sus hijos en actividades que tengan que relacionarse. A veces como papá queremos protegerlos y meterlos a los niños, a nuestros pequeñitos bajo una bolsa, bajo una manta, pero es que el mundo no es así. El mundo no es así. El mundo de hecho es bien desprovisto y es necesario salir. Lo que hay que aprender a salir bajo unas condiciones relativamente controladas para ir entrenándole en cómo comportarse ante diferentes situaciones de la vida y tener siempre una respuesta oportuna que dar. Importantísimo, aprenda a escoger sus amigos. Aprenda a escoger sus amigos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Como adolescente, enseña a sus hijos que usted será como las personas con las cuales usted se junta. Usted será como esas personas. Y las malas compañías, como dice la palabra de Dios, corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, como padre, contribuya en la participación de sus hijos en actividades deportivas sanas, actividades culturales, actividades religiosas donde ellos se conviertan en parte, donde aprendan valores, donde aprendan principios, pero que también actividades donde su cuerpo se fortalezca, se entrene y se desarrolla de una manera saludable. Recordemos entonces
algunas porciones de la Biblia que pueden ayudar en medio de estas situaciones de acoso escolar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Transmítale esa confianza a sus hijos. Y siempre Dios va a ofrecer una salida y una solución ante estos eventos de abuso que pueden estar experimentando y donde el abusado, se va a sentir totalmente desprovisto, sin fuerzas y sin encontrar una solución o un camino. Enséñele a aprender también a refugiarse en el Señor como una vía para encontrar esa solución y esa fuerza necesaria. Recordemos que en la Biblia también hubo momentos en los cuales estos acosos existieron. El viejo Pablo le escribe a Timoteo de la siguiente manera: Alejandro el candelero me ha causado muchos males. Dios le dé conforme a sus hechos. Había sido víctima de ciertos acosos y ya Pablo era un adulto, pero había sido víctima de todas estas presiones, pudiéramos decir. Dice Pablo aconsejando al joven: cuídate también de él. O sea, es importante enseñar a nuestros hijos a cuidarse. Es importante enseñar a nuestros hijos a cuidarse, a saber cómo responder ante una situación de esta naturaleza, que en gran manera ha resistido nuestras palabras. Se ha opuesto, ha estado en franca oposición. Muchas veces estos abusadores son abiertamente oponentes a las ideas que podemos tener y demás. Es bueno mantener una actitud firme, pero a la vez también saber qué hacer. El Salmo 46:1 dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Estos momentos son tiempos muy estresantes. Pero qué bueno que usted pueda refugiarse y enseñar a sus hijos a refugiarse, independientemente de todo lo que usted enseñe, independientemente de toda la estructura o comportamiento que usted pueda estarle modelando, mostrando, ayudándole. Qué importante que siempre tengamos presente que en momentos difíciles, porque siempre en momentos difíciles, encontramos y tenemos siempre la seguridad de que Dios está en nuestro alcance. Por lo tanto, el abuso escolar, una realidad presente, tiene también en estos pasos prácticos ciertos elementos que nos van a ayudar a lidiar con él y a salir también de manera airosa de situaciones de esta envergadura. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias, oh Dios, por estos temas que nos permites tratar. Permite, Dios del cielo, que lo podamos ayudar a tantas personas que en este tiempo pueden estar sufriendo, tanto de un lado como del otro, de estas circunstancias, Señor. Dios del cielo, que tu sabiduría esté permitiéndonos que podamos vivir en paz, pero que también podamos aprender a comportarnos y que de igual manera estemos fortalecidos, oh Dios, para evitar todos estos tipos de situaciones en nuestra familia y en nuestra mente. Cuida a las personas que se sienten ahora vulnerables y ayúdales, oh Padre, a encontrar en ti la fuerza necesaria para salir adelante. Bendice a las familias, en el nombre de Jesús. Amén.